Corría el año 1838, cuando el país de Francia declaraba bloqueados todos los puertos del Golfo, incautando las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Pero, ¿por qué sucedió todo esto? Lo primero que tienes que saber cuando se hable de esta guerra es que se dio entre Francia y México. Es por eso que esto es la Guerra de los Pasteles. A esta guerra se le conoce como la primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Esta fue la batalla entre México y Francia. México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España reconoció finalmente la independencia de México. Esto eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine-Louis de Faudis, no estaba de acuerdo con 2 artículos del convenio. Poco después, los culpables del conflicto serían los oficiales de Santa Anna, quienes organizaron una fiesta que casi destruyó un restaurante. El restaurantero y pastelero recurrió al barón de Faudis. Posteriormente, los comerciantes franceses enviaron una serie de reclamaciones. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de dicho restaurante, un restaurante de Tacubaya donde se mencionó a algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado con 600,000 pesos. Probablemente la indemnización que pedía era más por los daños al restaurante que por sus pasteles. Cuando los franceses les exigieron el pago por los daños, los mexicanos se negaron a hacerlo. La idea de que una guerra haya iniciado por los reclamos de un pastelero suena difícil de creer y gracioso, porque lo es, pero realmente la guerra no ocurrió solo por un pastelero disconforme. Francia tenía motivos ocultos para atacar a México. En realidad, el señor Remontel, como se llamaba el ofendido pastelero, a causa del cual presumiblemente se desencadenó aquel enfrentamiento, no era el único que tenía motivos de queja. Otros comerciantes también habían protestado ante el embajador francés, el barón de Faudis, a causa de los supuestos destrozos provocados por los oficiales del, en aquel entonces, presidente de México, el general Antonio López de Santa Anna. En realidad, el problema era consecuencia de la tensión en cuanto a sus relaciones que de forma crónica llevaban manteniendo los gobiernos franceses y México durante todas aquellas décadas, causadas por la ambición de los comerciantes de Francia. Incluso un año antes de que estallara el conflicto, el 28 de marzo de 1837, Francia había bloqueado los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Esto con el objetivo, según comunicó el vicecónsul francés Aimé Royer, el primer ministro de su país, de infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar. Esto serviría de lección para todos los demás estados americanos. Pero el motivo real de este enfrentamiento se remonta entre 1824 y 1829 a la negativa de quien fuera presidente del gobierno provisional de México en esos años, Guadalupe Victoria, ya que Francia quería que el presidente le concediera privilegios a las rutas comerciales francesas. Esta negativa se hacía extensiva asimismo a todos aquellos países que se hubieran negado a reconocer la reciente independencia de México. Entre estos países se encontraba Francia, quien no reconocía a México como un país independiente, pero al mismo tiempo quería que México les concediera privilegios a sus rutas comerciales. En conjunto con este problema se encontraba también el hecho de que un ciudadano francés acusado de piratería hubiera sido fusilado en el puerto de Tampico en 1832. Poco después, al ver que México no cedía ante la presión de tener a sus 2 principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas con el carácter de ministro plenipotenciario del gobierno francés, y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, Luis Cuevas, para efectuar las negociaciones siguientes. En el último proyecto de bases para el arreglo
el plenipotenciario reclamaba del gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los dos países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagar a Francia en el término de 30 días la cantidad de 800,000 pesos, que se aplicaría del modo siguiente: 600,000 para la liquidación general de los daños sufridos por los franceses y 200,000 como indemnización de los gastos de la flota francesa anclada en la costa mexicana. Finalmente, al no ser aceptadas nuevamente estas demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa. Esta también se le conoce como la Batalla de San Juan de Ulúa, y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades, comenzando la guerra. El gobierno de México reprobó ambas capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia, e inmediatamente pidió a Santa Anna que se pusiera al frente de las tropas e iniciara la ofensiva contra los franceses. Santa Anna llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando una comunicación a Baudin donde lo informaba de que no habían sido aprobadas las capitulaciones. En respuesta, el contraalmirante ordenó que una columna de 1,000 hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprender a Santa Anna, y el 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Santa Anna, al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas y entabló la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. El fin de las hostilidades entre ambas naciones, al menos durante esa etapa, se dio el 9 de marzo de 1839, con la mediación de la embajada inglesa, que logró que México pagara 600,000 pesos para acabar con la guerra.